buenos días para todos. Es un privilegio que nos da el Señor el poder estar reunidos nuevamente como iglesia, adorándole y exaltándole. Les invito a que puedan tomar sus Biblias y leamos hoy juntos la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículos 13 al 16. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Les pido que me acompañen en una oración. Amado Señor, Dios Padre Todopoderoso y Santo, queremos darte gracias por el privilegio que nos das al abrir una vez más las páginas de tu palabra como congregación para conocerte a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Te damos gracias porque hoy nos permites recordar la muerte de nuestro Salvador, pero también celebrar su resurrección. Te agradecemos, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso que siempre provees lo necesario para nuestras almas. Te damos gracias por Jesucristo porque lo enviaste para vindicar tu santidad y hacernos un pueblo santo. Ayúdanos a comprender tu santidad hoy, Señor, aquella que no podemos ver cara a cara por nuestra condición actual, pero aquella que comenzó a ser revelada en nuestro Señor Jesucristo, que con todo nuestro ser deseamos contemplar a plenitud. Pues es en esa hermosura de la santidad que está nuestro deseo de poder estar con Jesucristo por siempre. Te pido, Señor, hoy bendice a tu iglesia con la comprensión de estas palabras que inspiraste, que moviste a Pedro para escribir, que estas palabras sean de alimento para nuestras almas y de convicciones profundas para nuestro transitar en esta tierra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos y amigos, este sermón lo he titulado Viviendo para el único Dios verdadero. Viviendo para el único Dios verdadero. Y quiero iniciar este mensaje con una pregunta para ustedes. En medio de las alabanzas que hoy pudimos cantar, en medio de hablar, de recordarnos la sublime gracia de Dios, del profundo amor de Cristo, ¿qué piensa usted acerca de la gracia de Dios? ¿Qué es para usted la gracia de Dios? Piense por un momento. Seguramente la frase de un regalo inmerecido puede estar en sus mentes. Y sí, es que efectivamente la gracia es un favor que el hombre no merece, pero Dios en su bondad lo otorga. A lo largo de la historia, varios teólogos y autores han meditado en la gracia de Dios y han comparado esa gracia de Dios con un vasto océano. De hecho, Juan Calvino, en su libro La institución de la religión cristiana, señaló que la gracia de Dios es como un océano inmenso donde los pecadores encuentran refugio. Charles Spurgeon, el predicador inglés, dijo: la gracia de Dios es como el océano, vasto, inmutable y siempre suficiente. Martin Lloyd-Jones, en uno de sus sermones, mencionó que la gracia de Dios es como un océano que nunca se seca ni disminuye. C.S. Lewis, en su libro Mero Cristianismo, describió la experiencia de la gracia de Dios como entrar en un océano que transforma y purifica completamente. Y es muy particular que ellos cuatro y muchos más han descrito la gracia de Dios como un vasto océano. ¿Alguna vez ha estado delante del mar, delante de un vasto océano?
De pronto algunos tienen la experiencia de poder estar frente al mar, de pronto otros lo anhelan, aún no han podido estar allí, pero pueden imaginar cómo sería estar en la playa y mirar sobre las superficies de las aguas, ver cómo esas olas se levantan a lo lejos y van disminuyendo su tamaño hasta que en el horizonte se divide el agua y el cielo, y parece que esas aguas no tienen fin. Así han comparado estos autores la gracia de Dios como una que no tiene límites, no tiene fin. ¿Y qué tal si usted observa ese mar desde adentro? Si usted se empieza a sumergir, se aproxima desde la playa hacia las aguas, sentirá el agua fría, las olas golpearán su cuerpo, salpicarán su rostro y sabrá que el mar sabe a sal. Y si se sumerge aún más, le va a abrumar aún más y más esa imponencia. Sus pies ya no van a tocar fondo, va a sentir que se hunde y sus brazos no se van a poder sostener de nada, no va a poder agarrar nada con sus manos. Se va a sentir completamente en riesgo, como si fuese a perder su vida. Al solo pensar en sus profundidades abismales, sus corales, las criaturas marinas que allí se alojan en ese vasto océano, sentirá que realmente es inmenso y abrumador. Quien está delante del mar puede ver esa grandeza del mar, y quien se sumerge se asombra de su profundidad. Junto al océano sentiremos que somos un pequeño e insignificante punto en medio de la inmensidad. Y así es la gracia de Dios. Es como las aguas del océano, inmensa y potente, solo que sin criaturas marinas peligrosas, ni ninguna otra cosa que nos pueda hacer daño, pues cada gota de gracia ha sido diseñada y creada por el Dios bondadoso y eterno. Él siempre da lo bueno y lo mejor para quienes vienen a su gracia. Es una gracia que es como un océano, pero sin riesgo de ahogarse, sin ningún peligro, únicamente una gracia tan enorme que produce un gran asombro. Mientras sus corrientes nos atrapan y nos llevan cada vez más y más hasta el fondo de su gracia, hasta un día encontrar la consumación de la gracia cuando estemos delante de nuestro Creador. Desde la orilla del pecado, seguramente muchos de nosotros, creyentes, los creyentes podemos ver en ese océano inmenso de la gracia salvadora y purificadora de Dios la única esperanza de lavarnos y limpiarnos de las manchas de nuestra alma. Otros no han conocido solo el gozo de ser limpios y purificados en la gracia de Dios, sino que al sumergirse en sus aguas, siguen viendo la bondad de Dios, que los sumerge, que los permea hasta permear lo más profundo del ser, cada una de las áreas de la vida. Al ir cada vez más dentro en una relación con Dios, vienen toneladas y toneladas de gracia sobre el creyente. Y así, el apóstol Pedro ha descrito en los versículos precedentes a nuestro texto la gracia de Dios, quizá no como un océano, pero sí ha descrito que anhela la gracia para los creyentes y describe la gracia para que los creyentes puedan tener convicciones. En medio de la persecución en Roma, provocada por Nerón, se persiguieron a los cristianos hasta el punto en que los empalaban y los colocaban como antorchas de fuego cerca del palacio de Nerón. Otros eran arrojados al circo romano. La persecución se acrecentó porque culpaban a los cristianos del incendio de Roma. Esto, sencillamente, una obra satánica en contra de la iglesia. ¿Qué podía sentir un creyente en ese momento? Temor, dolor, miedo. Podía distraerse por un momento de la esperanza a la cual había sido llamado. En medio del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, donde habían huido muchos en medio de las persecuciones, Pedro les está escribiendo a los creyentes que tengan firmes convicciones en su fe, para que puedan resistir las aflicciones y glorificar a Dios en todo, el cual es el propósito de su vida. En el versículo 2 les recuerda que Dios los eligió de antemano. En los versículos 3 al 5 les recuerda que por la misericordia de Dios los hizo nacer de nuevo a una esperanza viva, porque Jesucristo resucitó entre los muertos y ahora Él ofrece resurrección a todos los que creen en Él.
y les ofrece también vida eterna. En el versículo 6 afirma que esa esperanza en la salvación es el más grande gozo que puede tener un creyente aún en medio del exilio y las aflicciones, la esperanza en la salvación. En los versículos 7 a 9 les dice que esta esperanza en la vida eterna contrarresta cualquier dolor o sufrimiento. En los versículos 10 al 12, Pedro menciona que en la consumación de la salvación en el futuro, es decir, aquella vida eterna, ha sido anunciada por siglos. Es una obra de Dios que lleva siglos, donde ha enviado profetas, donde ha enviado incluso a su Hijo para anunciar el evangelio de salvación. Y aún los ángeles en los cielos anhelan mirar aquel día en que se consume la salvación de los creyentes. Y así, Pedro en el versículo 13 inicia este versículo con dos palabras. ¿Cuáles son? Por tanto. Por tanto. Dos palabras que introducen el tema de este pasaje, que es la respuesta del creyente a esa gracia de Dios. Y así, Pedro quiere transmitir dos convicciones que debe tener todo creyente, dos convicciones que debe tener todo creyente para corresponder a esa gracia que ha recibido en el Evangelio. Veamos la primera de esas convicciones, en el versículo 13. Dice así el texto: por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Y en ese pasaje, la primera convicción es: viva para el regreso de Jesucristo. Viva para el regreso de Jesucristo. Como dijimos, Pedro nos está indicando cómo un creyente responde a la gracia de Dios. Y para ello, en esta frase, él ha utilizado ¿cuántos verbos? Unos dicen 2, unos dicen 1, pero creo que las traducciones Biblia de las Américas y Reina Valera tienen los mismos 3 verbos. Y son: ceñid, sed sobrios y poned la esperanza. Y esos verbos son mandatos, están en modo imperativo, son mandatos apostólicos que Pedro le está haciendo a la iglesia. Y dentro del griego nosotros encontramos aún más detalles sobre esos verbos. Hay un verbo principal y 2 verbos auxiliares en ese mandato. Un verbo que define lo que es la intención del apóstol Pedro y 2 verbos que delinean cómo se puede llevar a cabo ese mandato, cómo los creyentes pueden lograrlo. Y el verbo principal, ese mandato principal es poner la esperanza, poner la esperanza. Los otros 2, ceñíos o sed sobrios, muestran la forma en que debemos poner esa esperanza. Así que iniciemos con el mandato principal. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación en Jesucristo. Y esto es interesante, hermanos. Pedro está indicando a los creyentes que debe poner su esperanza en una gracia futura. Y ustedes viven en el presente, pero su esperanza no está en el mundo presente, su esperanza está en una gracia futura. Es asombroso, hermanos, porque esto nos indica que los creyentes no vivimos para el presente, necesariamente. Estamos en el presente, tomamos decisiones en el presente, queremos glorificar a Dios en el presente, pero nuestra esperanza está en el futuro. Cuando Cristo regrese, vendrá a llevar a gloria a los cristianos y darles vida eterna en su presencia. ¿Cuál es esa gracia futura? Es la consumación de la salvación. Lo que anhelan los ángeles mirar cuando los hijos de Dios puedan ser glorificados, los muertos puedan ser resucitados, todos transformados en gloria y un día poder estar con Cristo para siempre. Cuando Cristo regrese, vendrá a llevar a la gloria a los cristianos y darles vida eterna en su presencia. La gracia futura es la consumación de la salvación, la vida eterna, la glorificación. Y yo le pregunto, ¿ha pensado en lo que significa el día en que usted como creyente se encuentre con Jesucristo? ¿Piensa usted de día y de noche meditando en las Escrituras lo que va a ser ese glorioso día? ¿Ha meditado a profundidad en ello? Es la esperanza de todo creyente. En el Antiguo Testamento, Job tenía la esperanza bien clara y definida.
Job 19, del 25 al 27, dice lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, aún en mi carne, veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré, y a quien mis ojos verán, y no los de otro. Esa es la convicción que tenía Job, un hombre justo en medio de las aflicciones. Tenía la convicción de que sus ojos verían a Dios. Y David tenía la misma esperanza de Job. No es que un creyente tiene una esperanza y otro creyente tiene una diferente. Es la misma. David en el Salmo 17, versículo 15, dice lo siguiente: en cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. Él sabe que en injusticia no podría, pero en justicia sí lo haría. En justicia, en la glorificación, contemplará el rostro de Dios. Y él dice: al despertar me saciaré cuando contemple tu imagen. Por eso los cristianos no se pueden saciar en medio de este mundo presente, porque la verdadera saciedad la tendremos cuando estemos delante de Dios. Y el apóstol Juan también tenía esta misma esperanza. Primera de Juan 3, versículo 2, dice así: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. La misma convicción de que van a ver cara a cara a Dios. Y en Apocalipsis 22, del 3 al 4, dice: y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Cuando el Cordero de Dios esté allí, en el trono de Dios, cuando los siervos estén adorándole y alabándole, le sirvan a Él, ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Yo le pregunto, ¿tiene usted esa esperanza? ¿Tiene usted la esperanza de que va a ver a Dios por medio de la obra redentora del Señor Jesucristo? Al final, la tengan o no, los incrédulos, ellos también van a ver un día al Creador. Caerán de rodillas y se darán cuenta de que lo que Dios ha prometido en las páginas de su palabra es cierto, es real. Eran las promesas de un Dios santo. Y el creyente, por supuesto, tiene la esperanza de que un día estará cara a cara con Dios. Sin embargo, ¿qué tanto medita usted acerca de esta esperanza? Si nosotros vamos al Antiguo Testamento y revisamos varios pasajes, encontraremos que si nosotros viéramos cara a cara a Dios, con este cuerpo, con estos ojos, sencillamente no podríamos, moriríamos. La gloria de Dios en su plenitud produce un gozo enorme, tanto que nuestro cuerpo mortal no lo podría soportar. Y a la vez, la gloria de Dios, así como un vasto océano, al contemplar su gracia, ese regalo inmerecido, sencillamente haría que nosotros tembláramos y no podamos resistir con nuestro cuerpo, ver la plenitud de la gloria del Creador. Éxodo 33:20 dice lo siguiente: Dios le dijo a Moisés: no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Así que nadie ha podido ver el rostro de Dios y vivir. Los hombres han visto partes de su gloria. Moisés vio parte de la gloria de Dios. Pedro, Jacobo y Juan en la transfiguración vieron parte de la gloria de Dios. Todos los que tuvieron visiones, Isaías, Ezequiel, vieron una parte de la gloria de Dios y cómo reaccionaban ellos. Caían como muertos, mas por la gracia de Dios recibían fortaleza para soportar esas visiones. Porque este cuerpo mortal no puede soportar la absoluta e infinita gloria de Dios. Es por eso que si usted es creyente, sus ojos tienen que ser glorificados, cambiados en gloria para que un día usted pueda ver a su Creador. En el día en que Jesucristo regrese, Él va a glorificar el cuerpo de los creyentes. Les dará ojos nuevos, un cuerpo nuevo, glorificado, para que pueda resistir la presencia de su Creador por siempre.
Y en ese día, cada creyente verá el rostro de Jesucristo. Y si usted ha tenido momentos de gozo en esta tierra, si se ha alegrado y se ha maravillado en la gracia de Dios, pues ese día usted tendrá un gozo más grande. Si ha tenido gozo en medio de ese viaje hacia el fondo del océano en la gracia de Dios, ese día, cuando toque fondo allí y vea a su Creador, tendrá el gozo más sublime que se le ha podido dar a las criaturas en la mente de Dios. Allí no habrán más apariencias, todos seremos purificados del pecado. Él nos amará aún a pesar de lo que somos, con todo nuestro historial, porque el que derramó su sangre por nosotros y que conoce todas las cosas, decidió amarnos. El que conoce nuestras aflicciones, enjugará cada lágrima de nuestras aflicciones para que podamos ver su gloriosa presencia y la plenitud de la gloria en su rostro. Aquel quien tiene un rostro que resplandece como el sol a mediodía, verá nuestros ojos para que podamos experimentar la mayor plenitud de gozo y las delicias a su diestra para siempre. En ese preciso día, todas esas olas y corrientes de la gracia de Dios que han conducido al cristiano para conocer a su Creador serán esos grandes e inagotables torrentes de gracia. Y si antes solamente era la recepción de corrientes, de olas, pues ahora serán diluvios de gozo en la presencia del Creador. ¿Cómo no meditar en ese glorioso día, verdad? ¿Cómo no vivir con la esperanza en ese glorioso día? Eso es lo que está diciendo aquí Pedro en el texto. Pongan su esperanza en la gracia que os vendrá en la revelación de Jesucristo. Lo que implica este mandato es que usted debe dejar de vivir con la esperanza puesta en el presente, en las cosas de este mundo, no dejarse llevar por las esperanzas vanas que cambian de día en día, sino poner su esperanza en el día en que usted se encontrará con su Creador. Esto nos indica que los cristianos viven para el regreso de Jesucristo, para ninguna otra cosa. Pero noten también la palabra completamente. Esa palabra completamente está indicando que no hay lugar para otra esperanza. No hay lugar para poner esperanza en el dinero. No hay lugar para poner esperanza en empresas y proyectos. No hay lugar para poner nuestra esperanza en otras personas, ni en la esposa, ni en los hijos, ni en la educación, ni en la política, ni en los gobernantes, no en los productos maravilla, no en las posiciones terrenales, no en pensionarse en algún día. Es poner completamente nuestra esperanza en la gracia que se nos revelará en la manifestación de Jesucristo. Todo lo demás está excluido. Vivimos para la gloria de Dios y por esa esperanza vivimos 20, 30, 40, 60 o 100 años para un solo día. Es ahí donde ponemos nuestra meta, no la ponemos en ningún otro lugar. Vivimos para esa gracia que se nos traerá en el día de la revelación de Jesucristo. Pero Pedro continúa explicando cómo hacerlo, cómo lograr este mandato. Dice, ciñan su entendimiento para la acción. Ciñan su entendimiento para la acción. Y en el griego, de forma literal, esta frase está así, explícita, ciñan los lomos de su mente. Y ceñir los lomos no es algo que hoy conocemos, eso suena como extraño, ¿no? Como un español quizá peninsular, algo lejano, algo histórico, como el Quijote de la Mancha quizá. Ciñan los lomos. ¿Qué es ceñir los lomos? Es importante entender el contexto. ¿Cómo vestían las personas en aquella época? Con una túnica larga, ¿verdad? Eso quiere decir que en medio de las piernas había tela. Y si empujaban una pierna hacia adelante y la estiraban hacia el fondo, pues iba a jalar la otra pierna. Entonces no iban a poder dar zancadas muy largas por la tela que les impedía ponerse en marcha para la acción. Entonces ceñirse los lomos era recogerse esa tela, esa túnica se transforma como en un pantalón y allí ya tenían las piernas con libertad para correr para la batalla. Eso es ceñirse los lomos, quitar la tela que estorba, que no deja correr, que no deja que estemos en la acción a la que se nos ha llamado. Así que en un sentido literal eso es ceñirse los lomos, pero aquí dice los lomos de vuestra mente. Entendemos que esto es una figura literaria porque la mente no tiene tela que recoger o que amarrar.
pero sí nos está indicando en este lenguaje figurado que debemos despojarnos de cualquier obstáculo o distracción en la mente para que podamos poner nuestra esperanza en ese día en que Jesucristo regresa. Quitarse toda distracción. Y es que los destinatarios podían estar distraídos en esas circunstancias, en medio de la persecución, los temores, los afanes. Por eso Pedro les recuerda: ciñan los lomos de su mente, quiten toda distracción. Incluso en las luchas internas, en medio de sus propias emociones, llenos de temor, quizá diciendo cosas como hoy en día: pobrecito de mí, la vida es tan difícil y ahora yo cristiano siendo perseguido. Estarían en esa actitud centrándose en ellos mismos. Estarían en una espiral descendente, desanimándose continuamente, perdiendo cualquier tipo de ánimo, de optimismo, hasta caer en la profunda depresión. Ahí Pedro les está diciendo: en vez de caer en esa espiral, pongan su esperanza en la gracia venidera, vivan para esa esperanza. Es la única forma de salir de esa espiral sin fondo de aflicciones. Ahora, ¿cuánto más nosotros podemos estar distraídos? Si en el primer siglo se distraían en medio de tanta dificultad, ¿cuánto más nosotros podemos distraernos teniendo no solo dificultades, sino también comodidades? ¿Cuánto más nosotros en la era del internet, de los smartphones, de YouTube y de las redes sociales? ¿Cuánto más en la era del materialismo moderno? Piensen en cuántos cayeron en la tentación de las promociones y los descuentos en las últimas semanas, comprando cosas que no eran prioritarias o incluso endeudándose en bancos sin siquiera orar y contar con su Creador para invertir esos recursos para la gloria de Dios, presentándose un día sin mancha delante de Él. Piensen en cuántos caen en las distracciones de la publicidad y los vendedores que les crean necesidades que no existen. Medite cuánto usted ha pensado más en esa temporada de fin de año, en las vacaciones, en la comida de Navidad, en la ropa, la decoración de su hogar, antes que en la esperanza del regreso de Jesucristo. Necesita ceñirse sus lomos, quitarse toda esa tela, esas distracciones, amarrarlas, tenerlas ahí bien sujetas para que usted no se distraiga de lo verdaderamente importante. No somos llamados a hacer obras vanas, somos llamados a hacer esas obras que Dios preparó de antemano. Es fácil caer en las distracciones y por eso el apóstol Pedro invitó a los cristianos a ceñirse los lomos de la mente. La actualidad sería como arremangarse las manos, quitarse todo lo que estorba para estar listos para la acción. Y su mensaje se enfatiza también con el otro verbo. ¿Cuál es? Sean sobrios. Sean sobrios en espíritu. En los manuscritos aparece solamente sean sobrios, en los manuscritos griegos. El verbo de la época del apóstol Pedro literalmente significa no intoxicarse de vino. ¿Qué es lo contrario de sobrio? Ebrio. Intoxicarse de vino, eso era la ebriedad. Pero aquí no es un llamado solamente a que los cristianos dejen de beber vino y no se emborrachen. No, al contrario. Por eso esas traducciones involucran las palabras en espíritu, para que se entienda ese lenguaje metafórico que ya vimos en el primer verbo allí. Es una metáfora porque no es solamente ese llamado a dejar de beber vino o alcohol. No es un llamado a los creyentes a que no se emborrachen, si bien es claro que en otros pasajes es un pecado digno de condenación, el emborracharse. Pero el verbo ser sobrios es un lenguaje figurado porque viene primero de otro lenguaje figurado en cuanto a ceñirnos los lomos de la mente, y también por el contexto, porque se está refiriendo a la preparación de la mente, no a la acción física del cuerpo, si se intoxica o no se intoxica, es más de la mente. Pero el llamado es a ser sobrios en la mente o en el espíritu. Ser sobrios en la mente o en el espíritu es no perder el control de sus pensamientos. Los ebrios en vino, ¿cómo son? ¿Los han despertado en la madrugada? Salen de la tienda, hacen gritos o rompen botellas en el andén, se tambalean de un lado para el otro y uno ahí mirando en la ventana, ¿pero qué le pasó a esta persona? ¿No es un ser humano? Se está comportando como algo extraño. Y al final, como un borracho, finalmente está fuera de sí, perdió la cordura.
¿Qué pasa si una persona así se sube en un vehículo? ¿Se va a estrellar? ¿Se va a destruir a sí mismo, a las personas que tiene alrededor? Pero, ¿qué significaría ser ebrio en la mente? Lo contrario al mandato del apóstol. ¿Qué significaría ser ebrio en la mente? Estar afanado, lleno de sentimientos, de sentimentalismo. Si una persona que está en extremo triste, desanimada, igual se sube al vehículo y comienza a conducir, va a estar pendiente de los espejos, de que la moto no vaya a estrellar a alguien, va a estar pendiente del retrovisor, siquiera de frenar para no estrellar al de adelante, va a estar ido por allá en sus sentimientos. El que está afanado es igual. Y en los cursos de conducción siempre dicen, no estén ebrios ni afanados para manejar, porque es exactamente lo mismo, ocurre lo mismo en la mente, no estar en sano juicio, en un juicio cabal. Ser sobrios en la mente es tener control de sus pensamientos, no perder el juicio. Ser sobrios en la mente es no dejarse llevar como los borrachos que se dejan llevar por los deseos más bajos, que pronuncian palabras desafortunadas y que producen contiendas. Antes bien, una persona sobria en su mente está alerta. Una persona sobria en su mente no está afanado, no está dejándose alimentar los sentimientos que provienen. En medio de las circunstancias adversas, quiere tener su mente clara para tomar decisiones correctas que glorifiquen a Dios, sin importar el dolor, sin importar la tristeza, sin importar el estado de ánimo. Una persona sobria es alguien que quiere glorificar a Dios y que está alerta para hacerlo en cualquier circunstancia. Ese es el llamado del apóstol Pedro. Que ustedes pongan la esperanza en esa gracia que se os traerá en el día de Jesucristo, cuando Él regrese. ¿Cómo? Quitándose toda distracción, quitándose todo afán, quitándose toda cosa que le ha evitado pensar en esa esperanza en Cristo. Así que no somos perfectos, nos distraemos, caemos en afanes, pero si usted se ha distraído, prepare su entendimiento, quite sus distracciones, sus afanes, sus sentimentalismos egoístas. Piense que su mayor esperanza no se trata acerca de usted mismo, se trata de Cristo y de su regreso. Y Él traerá un verdadero gozo a su vida. Esos son los pensamientos y las convicciones que sostienen a un cristiano en las más duras pruebas. Pongan su esperanza en Jesucristo. Porque si Cristo no te satisface hoy, nada más en esta vida te va a poder satisfacer. Solo Cristo puede satisfacer el corazón de un creyente que ha sido preparado para el cielo. Y así hemos visto esta primera convicción de vivir para el regreso de Cristo. Veamos la segunda. Viva para agradar al Dios Santo. Viva para agradar al Dios Santo. Primera de Pedro 1, 14 al 16 dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Aquí se nota la intención del apóstol Pedro. ¿Qué desea que sean sus destinatarios? Que esos destinatarios sean hijos obedientes, así como lo definen esas primeras palabras, como hijos obedientes, o en el griego, como hijos de obediencia. Es decir, que se caracterizan porque están buscando agradar a Dios. Estas frases son utilizadas por el apóstol Pedro, dándonos un mandato principal que incluye también dos verbos que contrastan el uno al otro. El primero es no se conformen, y el segundo es sean santos. Y en ese contraste, al no conformarse y al buscar ser santos, nos está diciendo que la convicción que debe tener todo creyente es vivir para agradar a Dios. Ahora bien, ¿cómo describe Pedro esa obediencia? Él dice, en primer lugar, la parte negativa de ese contraste que va a ser: no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Uno puede preguntarse, ¿cómo así? O sea, la cuestión es, antes yo no tenía conocimiento y ahora sí tengo conocimiento, entonces ya no me conformo a lo que yo deseaba antes cuando no tenía conocimiento y ahora me conformo a lo que tengo ahora, que sí tengo conocimiento. Suena como un trabalenguas, pero el punto allí es, no
se conformen a esos deseos que tenían antes. Pero no es solamente conocimiento, es más bien una vida que llevaba antes. Era una vida de ignorancia completamente, una vida que ignoraba a Dios, una vida que buscaba ser el mejor profesional, ser el mejor deportista o ser el mejor en cualquier otra área, ser una buena persona, ser el mejor moralmente, pero al fin y al cabo era una vida en ignorancia, porque ignoraba lo más importante, ignoraba al único Dios verdadero. Entonces, ya no es conformarnos a esos deseos de buscar metas para este mundo presente de una forma que absorba nuestro entendimiento. Tener metas es bueno. Tener metas de trabajo, de disciplina, de esfuerzo en este mundo presente es bueno. Pero todas esas metas se sujetan a una meta principal, que es vivir para ese día en que estemos delante del Señor Jesucristo. Ya no hacemos de esas metas secundarias nuestra meta principal. Ahora bien, este verbo griego, el no conformarse, se entiende también como no amoldarse. ¿Saben qué es un molde? Exacto. En esta época navideña tenemos moldes de natilla, tenemos moldes de galletas, ¿verdad? Y allí se pueden amoldar cosas. Pero para que entienda el punto de Pedro le traigo otra ilustración. Imagine que su mente es como una masa de cera blanda. Una masa de cera, esa es su mente. Los deseos que usted alberga son los sellos que usted presiona contra ella. Con cada deseo que usted sostiene, está dejando una marca más profunda en esa cera, la está moldeando. Y finalmente, la forma de la cera va a quedar definida por los deseos que usted continuamente aplica. Entonces, si usted está leyendo un libro, si usted está viendo un video en YouTube, algo, haciendo cualquier cosa, ¿qué deseos está afirmando usted en su mente? ¿El deseo de satisfacer alguna pasión carnal? ¿El deseo de satisfacer sus comodidades? ¿El deseo de exaltarse usted mismo? Cada deseo que usted está teniendo allí es como si usted lo estuviera afirmando en esa cera blanda. Y al final, ¿cómo va a quedar esa cera? Si son deseos carnales, deseos que tiene cualquier persona que está sin Cristo, pues esa cera va a quedar deforme. Usted mismo está dañando su mente haciendo eso, afirmando deseos carnales. ¿Cuáles deseos carnales? 1 Corintios 6, del 9 al 11 lo dice. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto éramos algunos de nosotros, pero fuimos lavados, fuimos santificados, fuimos justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Antes amoldábamos así nuestra mente, afirmando sellos de maldad. Ahora, más como se enuncia en el Antiguo Testamento, ahora como una nación santa, reyes y sacerdotes para Dios, afirmamos más bien un sello. Somos santos para el Señor. Así como aquel sumo sacerdote tenía un sello que decía santo, o sea, apartado, consagrado para el Señor, así cada uno de nosotros podemos afirmar ese sello. Somos santos, consagrados para el Señor. Algunos afirman que la vida cristiana es una vida de compromiso, y sí, sí lo es, pero no es un compromiso difícil de llevar, porque es en la gracia de Dios que también estamos siendo impulsados por el Espíritu Santo para afirmar ese compromiso. No afirme los deseos mundanos en su mente. No amolde esos deseos perversos en su mente. Antes bien, como dice el versículo 15, hay una conjunción que une esas dos ideas, sino que, una conjunción de contraste, sino que, así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda su manera de vivir. No amolde su mente con esos sellos de maldad, sino que, así como Dios lo llamó, Él es santo, así usted debe ser santo. Afirme ese sello de santidad en su mente. Es cierto que Dios en su gracia ha provisto ejemplos
de santidad en medio de este mundo. Y tenemos líderes. Tenemos al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, a todos los escritores de la Biblia, a los profetas. Tenemos el más grande ejemplo en Jesucristo. Y es ese el ejemplo que nosotros debemos seguir, el ejemplo de santidad perfecta. Los líderes, las personas, los seres humanos pueden fallar. No debemos compararnos unos a otros de una forma absoluta, como si nuestra meta fuese ser igual que otra persona. No, debemos afirmar que nuestra meta es vivir para ese día de Cristo, para un día estar presentados santos como Dios es santo. Nuestra santidad no se compara con otras personas que tenemos alrededor, sino con Dios mismo. Él es completamente santo. No es ser santo como Jonathan Edwards, no es ser santo como los puritanos, no es ser santo como el mejor servidor de su iglesia local. Son buenos ejemplos, pero ese no es su referente. Sean santos como Dios es santo. Muchos han rebajado la santidad de Dios en nuestro tiempo. Hay congregaciones que se denominan cristianas, no les digo iglesias, nótese ello, y que hablan suavecito y con disimulo sobre la santidad. Hablan de prosperidad, bendiciones, milagros, sanidades, experiencias, enfatizan que Dios es amor, que Dios es misericordia, y sí, Dios es amor y es misericordia, pero es que el atributo que más enfatiza en las Escrituras es uno. Como dijo bien nuestro hermano Arcis Sproul, las Escrituras no dicen que Dios es amor, 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 ni misericordia, misericordia, misericordia. Dios es amoroso, Dios es bueno, Dios es misericordioso, sí. Pero las Escrituras dicen, Dios es santo, santo, santo. El único Dios verdadero es un Dios santo. Los demás son inventos de hombres para conformarse y rebajar el estándar de santidad de Dios. Él no es como nosotros los seres humanos. Dios no es como un rey terrenal. Dios no es como un amigo imaginario. Dios no es el parce. Dios no es el Diosito. Dios no es el papito Dios. Dios es el soberano del universo, el rey de reyes y señor de señores. Es el Padre celestial por el cual se sustentan todas las criaturas. En Él no hay mancha ni sombra de variación. En Él se sustenta toda la creación y su perfección es pura y sublime. En Él hay gloria eterna, infinita, tanto que sus ángeles, perfectamente pulcros delante de Él en el cielo, le cantan santo, santo, santo. En su presencia, en su casa, en esas moradas que Dios ha preparado para nosotros, estarán solo aquellos que son santos. Y como nosotros no somos santos, por eso podemos unirnos al apóstol Pablo y decir, gracias a Dios por Jesucristo. Porque Él vino para cumplir la santidad que nosotros no pudimos cumplir. Y llevando esa santidad perfectamente intacta en la cruz del Calvario, se cargaron también nuestros pecados, para que la ira de Dios se descargara allí y se consumara la expiación por el pecado, para que pudiéramos ser reconciliados con Dios y perdonados. Y allí fue el sacrificio perfectamente santo, nunca perdió su santidad y nos dio ejemplo que aún en las circunstancias más difíciles, Él en su cuerpo terrenal fue santo. No alcanzaremos ese ejemplo, pero debemos poner a Cristo como nuestro referente y vivir en santidad, y eso involucra ser radicales en nuestra vida, radicales para ser como Cristo, viviendo para aquel día, nuestra esperanza puesta en aquel día de la gracia, viviendo en santidad. Usted no se va a poder presentar delante de Él si no es santo, y ha iniciado esa santificación en Jesucristo, pero asimismo usted tiene la responsabilidad de seguir buscando de Dios, de seguir llenándose de Cristo, alimentando su esperanza para que pueda vivir en santidad en esta tierra. Usted ha sido llamado a ser un luminar en este mundo. Usted fue sacado de la oscuridad. Si usted es creyente y ha creído en Jesucristo, fue sacado de la oscuridad. Y aunque al principio usted viene al reino de la luz y parece que usted brilla muy poquito y su santidad es débil, el Señor quiere que usted lo glorifique, acrecentando esa llama de la santidad en su vida, de tal forma de que usted pueda brillar y reflejar a Cristo en este mundo y así dar testimonio de Él. La perfecta santidad de Jesucristo, ese es nuestro referente.
El versículo 16 es claro: sean santos porque yo soy santo. Y esto puede llegar a traer presiones en nuestra vida. Volvamos a esa imagen del océano. A medida que usted se sumerge en la gracia de Dios, usted va a sentir sobre sus hombros toneladas y toneladas de peso, de esa gracia que está recibiendo, todo lo que el Señor hace en su vida. Cuánto Él está haciendo en su vida. Y usted tiene una responsabilidad. Va a sentir toneladas y toneladas de peso. Los científicos no han podido llegar al fondo de los océanos porque necesitan equipos muy complejos que resistan tales presiones. Necesitan mucho metal y aún sus naves les han colapsado por el peso de las aguas. Pero yo le quiero traer también algo de aliento. Si usted es creyente, le digo esto para su alivio: el océano de la gracia de Dios es un océano de transformación. Y cuando usted entró a ese océano de la gracia, también la presión de la responsabilidad de responder a esa gracia de Dios es aliviada porque se le ha dado al Espíritu Santo, que coloca deseos fuertes en su interior, en su alma, que contrarresta cualquier tipo de peso de religiosidad. Usted siente el peso de la gracia de Dios en sus hombros porque usted debe responder delante de un Dios santo, debe responder a la gracia que le ha dado, pero Dios mismo le está dando en el Espíritu Santo el deseo de vivir en santidad. Y si hay presión de afuera y hay presión de adentro, lo único que se va a desgastar es su cuerpo terrenal. Pero cuando llegue hasta el fondo y pueda estar delante de su Creador, usted podrá darse cuenta de que todo eso realmente valió la pena. Soportar todas esas toneladas de gracia, pero ser movido por la gracia desde su interior para la obediencia a Dios es lo que realmente vale la pena hacer en este mundo. Así que hemos visto dos convicciones en la vida del verdadero creyente para corresponder a la gracia del Evangelio: viva para el regreso de Cristo y viva para agradar al Dios Santo. Y por eso, hermano en Cristo, yo le imploro, por amor de Jesucristo, que vendrá por segunda vez con todo el esplendor de su gloria, viva esta vida para agradar a Dios y ponga su esperanza en el día del regreso de Cristo. Luche activamente con su pecado, prepare su mente, quite sus distracciones, viva de una manera sobria y firme, quite todo deseo pecaminoso que está firmando en su alma y antes bien afirme el sello de santidad sobre su vida. Y todos aquellos que están sin Cristo, que son indiferentes, que han sido escépticos, que piensan que la vida cristiana es religiosidad y un compromiso que ningún ser humano puede llevar, sepa que desde el momento en que una persona se acerca desde la orilla hacia ese océano de la gracia de Dios, va a recibir transformación, una transformación tal de que forma una mujer de convicciones, un hombre de convicciones, de tal manera de que puede vivir sin religiosidad y para la gloria de Dios. Muchos creen que no lo pueden alcanzar y por eso se burlan, pero saben que es algo bueno, la santidad es algo bueno. Y si vienen y se acercan al océano de la gracia de Dios, creyendo en Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados y reconociendo que necesita dejar esos pecados atrás para seguir a Cristo, va a encontrar las promesas de Dios cumplidas, porque Él es un Dios santo y Él no miente. Y Él ha dicho lo siguiente: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Crea en Jesucristo y arrepiéntase de sus pecados para que pueda llevar una vida que delante de su Creador pueda traer gloria y pueda recibir ese gozo en la gloria de Cristo. Les pido que oremos. Amado Señor, te queremos dar gracias, Padre, porque estas mismas convicciones que tú escribiste, que inspiraste por mano del apóstol Pedro y que llevaron a muchos creyentes a dar su vida por ti, a soportar las aflicciones en el primer siglo, son las mismas convicciones que tú nos recuerdas hoy para que podamos llevar una vida digna del llamado, que podamos responder a tu gracia. Oro, Señor, para que mis hermanos puedan ser animados a vivir vidas santas y puedan reflejar a Cristo, cumplan el propósito de ser parte de la iglesia, así, siendo luminares en medio de un mundo para la salvación de los perdidos. Y te pido, Señor, que tengas misericordia de aquellos que aún están bajo tu ira, porque han sido indiferentes a ti,
porque son enemigos de ti. Ten misericordia, Señor. Guíalos a mirar a ese océano de tu gracia y tráelos para que se sumerjan y comprendan cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta. Que vengan a la fe en Jesucristo y dejen el pecado atrás para que puedan iniciar una nueva vida en el Salvador, en el Señor, quien consuma todas las promesas y que vendrá algún día. Ven pronto, Señor, por tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén.